Jóvenes, ¿cuál es? A ver, vamos de nuevo entonces. ¿Cuál es el siglo en el que se expande el cristianismo? El primero, ya, muy bien. Siglo primero después de la muerte de Jesucristo. Esta expansión del cristianismo está relacionada con algunos de los elementos que hemos estado nosotros visibilizando a través de la historia. El judaísmo, el maniqueísmo, que lo vimos de forma rápida. Vamos a ver qué sucede en este tiempo, en esta época, con el tema anterior. Estuvimos nosotros hablando de la expansión del Islam y la expansión del cristianismo. Vamos a ver la expansión del Islam y los conflictos que se presentan dentro del contexto propio de la expansión del cristianismo. Entonces, nuestro tema general es la expansión del cristianismo y sus conflictos. El objetivo es examinar y relacionar los procesos de expansión del cristianismo y del islamismo, ¿sí? Del Islam también relacionado con el tema del cristianismo. Vamos entonces a puntualizar cómo se expandió. Ya vimos el origen, ¿no es cierto?, del Islam. Vimos el origen del cristianismo a partir de la muerte de Jesucristo, la expansión de la palabra a través de los apóstoles y las demás consideraciones que hemos nosotros ido puntualizando sobre el cristianismo. Vamos entonces como un subtema a puntualizar la expansión propia del Islam y sus conflictos relacionados con la expansión y conflictos del cristianismo. Dentro del mismo tema que estamos hablando, no se olviden, el tema general es la expansión del cristianismo y como subtema estamos hablando de la expansión del Islam. ¿Dónde se da, como les decía yo, la perspectiva y la visión principal de la expansión del Islam con relación a la expansión del cristianismo? El cristianismo en la muerte de Jesucristo, siglo primero. En el Islam comienza desde Mahoma, pero la expansión como por sí misma comienza en la división, en la muerte de Mahoma. Es fundamental la muerte del profeta o de Jesucristo, como ustedes lo consideren. Dios, profeta, como sea su visión de Jesucristo. Pero es fundamental esa muerte. El Islam nació en la perspectiva desde la visión de Mahoma. El mismo tiempo exacto dentro de la relación de lo que se van conformando estas religiones fuertes. La cristiandad también nació antes de Cristo, es decir, que los dos fundamentos para el Islam, Mahoma, que ya lo hemos anunciado, ya hemos visto algunas cosas sobre Mahoma, y para el cristianismo, Jesucristo no es el comienzo por sí mismo de la religión, sino que la religión existía antes de estos personajes. Pero los personajes son fundamentales para su expansión. Es decir, Mahoma no es el que funda la religión como tal, ni Jesucristo el cristianismo como tal. Están un poco antes dentro de la relación propia de la perspectiva, pero como profetas, como emisarios de Dios o consideración que ustedes le tengan, son aquellos que van a poner el fundamento para que se expanda la religión. Existe un contexto cultural, geográfico, social y político que está enmarcado dentro de esta perspectiva. Acuérdense, toda la visión árabe que estaba enmarcada desde la Meca y aquí desde el pueblo hebreo. Las figuras como Mahoma y Jesús dieron pauta al desarrollo de las dos religiones. A partir de su pensamiento y su círculo próximo de conocidos, se fue difundiendo la religión. Quien difunde principalmente, quien expande el Islam son los familiares de Mahoma. Quien va extendiendo el cristianismo son los primeros apóstoles, las primeras personas que estuvieron cercanas a Jesús. Es fundamental entonces el círculo en el cual estaba encaminándose esta perspectiva, el círculo próximo a estos personajes para su expansión, el círculo
próximo para estos personajes, de sus conocidos, de sus seguidores, de sus más altos seguidores, ya sean su familia, ya sean aquellos que al principio estuvieron predicando la palabra de cada uno de estos personajes. Esto no olvidarse. ¿Por qué se relacionan las dos perspectivas? Dentro de esta visión, ya propiamente con relación al Islam, que estaremos nosotros también hablando directamente del cristianismo y su influencia, que es lo más importante en la consideración del Islam, tuvo sus primeros adeptos entre la familia y los allegados a Mahoma. Sale de la Meca después de algunos comerciantes de su clan, advierten ideas peligrosas del pensamiento, las mismas que podían marcar cambios en el liderazgo de la visión y la perspectiva del Islam. Ya hemos visto eso, por eso expulsan a Mahoma de la Meca y se va generando todo este proceso. Vimos el proceso de la égira y demás consideraciones. ¿Dónde nos vamos a centrar esta clase principalmente? En la muerte de Mahoma. Tras la muerte de Mahoma, cuando Mahoma muere, se da un proceso que nos debe centrar para poder cerrar esta perspectiva del tema de la expansión del Islam. Hemos visto todo el proceso, no se olviden de puntualizar ese video que vimos, la salida de Mahoma, el proceso del año 0, que es la égira, que es el regreso de Mahoma, todas estas consideraciones. De la salida de Mahoma, la égira, el regreso de Mahoma posteriormente, y se da la muerte. Muere Mahoma y el Islam se divide en dos grandes ramas. ¿Y por qué enuncio esto? Porque aquí también nos permiten puntualizar la temática de la influencia que ha tenido el Islam a través del mundo. Y se divide en estas dos ramas que son las dos formas de interpretar la perspectiva, que son los sunitas y los chiitas. Deben ustedes brevemente haber escuchado en muchos de los procesos de este así llamado terrorismo en nuestros territorios, de así llamado guerras santas, pero la perspectiva de defensa que ha tenido, a veces hablan de los chiitas sobre todo, ¿sí? De esta visión. ¿Qué son los chiitas y los sunitas? Surgen desde la perspectiva principal de la separación de las personas allegadas a Mahoma. ¿Por qué razón? ¿Quiénes son los primeros seguidores y los primeros impulsores, los que expanden el Islam? Son los allegados, los familiares a Mahoma. Y los chiitas surgen del yerno de Mahoma. Entonces, el yerno de Mahoma, Ali, es el que va guiando a este grupo. Los dos tienen diferentes formas doctrinales que están estrechamente relacionadas, pero difieren en cuanto al papel que debe tener la religión, sobre todo en cuestiones políticas. Para los sunitas la intervención debe ser mínima intervención en cuestiones de carácter político. No difieren en las consideraciones doctrinales, es decir, las dos ramas siguen a Mahoma, pero en cuestiones políticas, en la incidencia política, es lo que directamente van a ir teniendo incidencia estos dos elementos fundamentales de lo que es el Islam, que será fundamental también para comprender la consideración de la expansión del cristianismo. ¿Por qué razón digo esto? Porque si nosotros recordamos, ¿cuántas partes conocemos del cristianismo? ¿Cuántas interpretaciones conocen ustedes? ¿Cuáles son las líneas que hay del cristianismo? ¿Alguien sabe? Todos son cristianos, pero hay diferentes interpretaciones, así como
hay diferentes interpretaciones en el Islam. Los sunitas y los chiitas interpretan de forma diferente lo político, no la doctrina. Pero, por ejemplo, los evangélicos, los católicos, los protestantes, que son las tres líneas fuertes de la religión cristiana, interpretan de una forma diferente cómo debe plantearse la perspectiva de las enseñanzas. Es lo mismo que pasa aquí. No se olviden de esto porque dependerá de qué línea vaya influyendo en diferentes partes de la humanidad. Sobre todo en América Latina ha influido desde la época colonial la religión católica. La parte católica, la parte de interpretar la religión cristiana. En la actualidad hay otras visiones que están teniendo mayor fuerza dentro de la expansión del cristianismo como tal. Vamos a ver un video sobre los chiitas y los sunitas. Es una religión de amplia incidencia en todo el mundo. No es una consideración sin más, no es un tema sin más, es una consideración, una religión que ha venido plasmándose durante mucho tiempo. Y vamos entonces a concluir esta perspectiva viendo la expansión del cristianismo y del islam de una forma, también por el video, de una forma más rápida. Eso concluye la perspectiva ya desde algunos puntos de vista, tanto de la expansión del cristianismo como la del islam, sus orígenes, su conformación, la visión, la perspectiva de estos elementos. Vamos a seguir ahondando con las perspectivas de la influencia de estas dos religiones. Si ustedes se dieron cuenta en el primer video, también dice, ¿cuáles son las dos religiones más difundidas alrededor del mundo? El cristianismo y en una segunda instancia, el islam. Por lo tanto, son dos corrientes importantes que deben ser analizadas y pensadas para poder nosotros tener una consideración conjunta de la cultura, cómo la cultura se va relacionando directamente con la religión, con las perspectivas religiosas. Vamos entonces en tenemos 8 y 7, 8 y 20. En los minutos que nos restan, vamos a investigar en este momento, a tratar de encontrar y mirar por qué ocurrió la división del Islam. Con eso terminamos. Esto lo tenemos en nuestro portafolio. Lo revisamos, comenzamos con eso la siguiente clase, con esta consideración. Próxima clase, segundo A, comenzamos con esto. Entonces, de estos minutos vamos realizando lo que les estoy pidiendo y con eso terminamos nuestra clase.